Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo el capítulo 2 del fanfic de Godzilla contra Gamera. Espero que los disfruten. Sin nada más que decir, vamos a empezar. Nuestra historia comienza en la ciudad de Japón. Vemos el hospital de Tokio, que nos encontramos con unas personas que fueron donde estaba Hiroshi Okumura, y este último dijo: así que eres usted profesor. Decía Hiroshi algo asombrado, y el tipo identificado como el profesor Makoto Ayashida, y este último dijo: dime Hiroshi, usted lo que has visto es un monstruo que atacó tu tripulación, ¿verdad? Decía Makoto, y Hiroshi dijo: sí. Ningunas personas no me creyeron lo que yo le había dicho en ese momento, decía Hiroshi, y el profesor Makoto Ayashida le da algunas fotos a Hiroshi. Y este último queda perplejo al ver las fotos del primer Godzilla que atacó a Japón en 1954. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y Makoto dijo: así que ese monstruo que viste en el océano era Godzilla. Decía Makoto Ayashida, y Hiroshi dijo: sí, lo he visto ese monstruo con mis propios ojos, pero hay algo más en el océano, decía Hiroshi. Y Makoto dijo: ¿a qué te refieres con que hay algo más en el océano del mar? Decía Makoto Ayashida algo confundido, y Hiroshi dijo: lo que he visto no me creerán como loco, pero lo que he visto era otro monstruo, pero era diferente. Y tenía una apariencia de tortuga gigante, pero lo que he visto tenía unos brazos más o menos mediano, y sus garras afiladas eran más pequeñas. Y su cabeza era más plana y tenía colmillos para afuera de su mandíbula, y por último el monstruo tenía un gran caparazón grande de su espalda, y el monstruo no atacó a mí ni Goromaki en ese momento, cuando el helicóptero vino a buscarnos, y el misterioso monstruo se fue volando con una especie de propulsores, donde estaba escondido en su caparazón. En ese momento, decía Hiroshi Makoto Ayashida, al escuchar lo que había dicho Hiroshi Okumura, este último quedó un poco asombrado y a la vez pensativo. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y este último dijo: lo que había dicho Hiroshi está diciendo la verdad, decía Makoto, y un hombre que está acompañado con el profesor Makoto Ayashida dijo: entonces ese monstruo Godzilla había regresado. Pero lo que dijo el joven marinero sobre el otro monstruo desconocido, no hubo ningún registro de un otro monstruo además de Godzilla, decía el hombre, y Makoto Ayashida dijo: es complicado de explicar, pero tendremos que averiguarlo. Decía Makoto algo serio. Nunca lo sabremos. Y mientras tanto, en algún otro lado de la ciudad de Japón, nos encontramos con un hombre que está mirando en la ventana, y también se había enterado que Godzilla está a punto de regresar hacia Japón en ese momento, y el hombre dijo: Godzilla. Me imagino que esto se va a poner feo, decía el hombre, y el otro hombre que lo está acompañando dijo: primer ministro, ¿qué debemos hacer si el monstruo Godzilla va a atacar a Japón? Decía el hombre, y el otro hombre identificado como el primer ministro dijo: tendremos que actuar, no debemos decir nada a la prensa del gobierno de Japón, decía el primer ministro unos minutos después. Vemos a Goromaki, que este último está descansando después que estuvo conversando con el profesor Makoto Ayashida en ese momento. Así, muerde el cebo. Y una chica que está a punto de salir de su trabajo para irse a descansar, pero de pronto Goromaki aparece frente a la chica, y este último dijo: así que tú conoces muy bien al profesor Makoto Ayashida, me imagino, decía Goromaki, y la chica dijo: ¿acaso la conoces? Decía la chica algo confundida, y Goromaki dijo: sí, porque yo y el profesor tuvimos conversando del tema del ataque de Godzilla de 1954, decía Goromaki. Y la chica dijo: vaya, no lo esperaba de eso, decía la chica, y Goromaki dijo: ¿qué te parece si caminamos por ahí? ¿Qué te parece? Decía Goromaki, y la chica dijo: ok. Decía la chica, y vemos a algunos centímetros más tarde a Goromaki y la chica que están caminando por la ciudad de Japón, y Goromaki dijo: oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Decía Goromaki, y la chica dijo: mi nombre es Naoko Okumura, decía la chica identificado como Naoko Okumura, y Goromaki, al escuchar lo que había dicho Naoko Okumura, este último se había acordado del sobreviviente que lo encontró en el barco del Océano Pacífico en ese momento. Goromaki estuvo pensando al instante en ese momento, y Naoko Okumura dijo: y por cierto, ¿cómo te llamas? Decía Naoko, y Goromaki dijo: disculpe por distraerme, mi nombre es Goromaki un justo, decía este último.
Y Naoko Okumura dijo: yo también, un justo en conocerte, decía Naoko Ay, el amor. Mientras los dos protagonistas están conversando de cosas triviales en ese momento, Goro Maki se había acordado que debe decir a Naoko Okumura sobre el sobreviviente del barco del Océano Pacífico, y este último dijo: oye Naoko, debo decirte algo importante. Decía Goro Maki y Naoko Okumura dijo: ¿qué pasó Maki? Decía Naoko algo confundida, y Goro Maki dijo: lo que pasa es que yo cuando estaba navegando en el océano del mar vi un barco que estaba desaparecido. Y vi un hombre que ha sobrevivido en el Océano Pacífico y el resto no sobrevivieron en ese momento, decía Goro Maki, y Naoko Okumura al escuchar lo que había dicho Goro Maki, esta última se había acordado de su hermano, y Naoko dijo que mi hermano está vivo, decía esta última algo sorprendida. Y Goro Maki dijo que acaso el hombre que estaba en el barco era tu hermano, decía Goro Maki algo asombrado. Y Naoko Okumura dijo: si era mi hermano, tengo que verlo urgentemente, decía Naoko. Y Goro Maki dijo: ok, tu hermano está en el hospital de Japón, decía Goro Maki, y Naoko Okumura decidió correr rápidamente al hospital de Japón para ver a su hermano. En ese momento, haremos una pausa para no ser tan largo el vídeo, debemos mostrar algunas cosas y al igual como la historia original, Naoko Okumura se ha encontrado con su hermano Hiroshi Okumura en el hospital y fueron sacados las fotos por los fotógrafos, incluido a Goro Maki en ese momento. Y tal como la historia, en el Océano Pacífico un submarino está navegando en las profundidades del mar y tanto con el capitán del submarino y la tripulación fueron atacados por una misteriosa criatura que se parecía a un dinosaurio. Y este último destruye el submarino en el proceso. Fin de la pausa. Y ahora sí, continuando con el fanfic, y mientras tanto en la ciudad de Japón, vemos al grupo del primer ministro que vinieron a informar algo y el segundo ministro dijo: señor. Decía el segundo ministro y el primer ministro dijo: ¿qué pasó? Decía este último y el segundo ministro dijo que el monstruo Godzilla atacó el submarino de los rusos, decía este último. Eso no me lo esperaba. Y el primer ministro se sorprende al saber que Godzilla había regresado, y este último dijo: no puede ser. Decía el primer ministro y el segundo ministro dijo: tendremos que revelar esto al público. Si continuamos así el monstruo Godzilla atacará hacia Tokio, decía el segundo ministro algo preocupado, y el primer ministro sin otra opción decidió aceptar que revelara al público de la aparición de Godzilla. En ese momento, 2 minutos después, vemos a los fotógrafos que están sacando fotos en la prensa donde estaba el primer ministro y este último, al igual como la historia original, el primer ministro explica de la desaparición del submarino de los rusos. Y el primer ministro dijo: acabamos de informar algo para que todos sepan lo que ocurrió en el Océano Pacífico del mar, tenemos las pruebas que el submarino de los rusos fue atacado por un monstruo, decía el primer ministro, que en ese momento decidió mostrar la imagen de Godzilla frente al público. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y ese momento los fotógrafos decidieron sacar fotos a la imagen del monstruo Godzilla en ese momento. Y el primer ministro siguió hablando, y dijo: si efectivamente el submarino de los rusos fue la obra del monstruo Godzilla, así que mantengan la calma, que Godzilla no atacará a la ciudad de Tokio, ya decía el primer ministro. Así que... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. 3 minutos después, vemos a nuestros protagonistas que están preocupados al saber que el monstruo Godzilla había sido revelado de su regreso por el gobierno de Japón en ese momento, y de pronto aparece Goro Maki que vino a ver a Naoko Okumura y este último, al ver a Makoto Ayashida, este último dijo: ¿has visto a Naoko? Decía Goro Maki y Makoto Ayashida no dijo nada mientras investiga sobre la posible aparición de Godzilla, y en ese momento aparece Hiroshi Okumura que al ver a Goro Maki se puso serio y al recordar a sus amigos de su barco y su tripulación este último dijo: ese maldito monstruo ha vuelto todo el mundo en loco. Decía Hiroshi algo molesto y este último decidió a retirarse dejando a Goro Maki en ese momento. Eso es parte de crecer, Timmy. Y este último vio a Naoko Okumura que está mirando en la ventana reflexionando lo que ocurrió con el discurso de su hermano. Y esta última dijo: tú siempre habías sido un buen periodista, pero yo nunca había sabido de ti. Decía Naoko Okumura algo triste y Goro Maki no dijo nada mientras se acercaba a Naoko Okumura, que esta última al ver a Goro Maki, esta última no dijo nada y decidió a retirarse dejando nuevamente a Goro Maki solo en el comedor en ese momento. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y mientras tanto en el gobierno de Japón, vemos a el jefe de la Fuerza de Defensa Nacional de Japón, que este último estaba explicando la posible aparición del monstruo Godzilla, y un hombre que era el quinto ministro dijo: debemos estar alertas y la aparición de Godzilla podrá poner pánico en la ciudad de Japón, decía el quinto ministro.
Y el jefe de la Fuerza Armada de Japón dijo, sí lo sabemos, pero debemos actuar para pelear contra el monstruo por ahora, decía el jefe de la Fuerza Armada de Japón. Y el otro hombre, que era el cuarto ministro, dijo, debemos usar los misiles o los rayos láser para detener al monstruo Godzilla, cierto, decía el cuarto ministro. Y el jefe de la Fuerza de Defensa de Japón dijo, creo que sí, pero si se puede para detener esta amenaza, decía el jefe de la Fuerza de Defensa de Japón. Esta información vale millones. Japón, y en ese momento el otro hombre, que era el tercer ministro, este último mira el primer ministro, que estos dos últimos se le ocurrió una idea para detener la amenaza de Godzilla en ese momento. Y el tercer ministro dijo, debemos usar el Super X, decía el tercer ministro. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y el cuarto ministro dijo el Super X, decía el cuarto ministro, algo confundido. Y el tercer ministro dijo que el Super X es una nave que fue construido en secreto por las Fuerzas de Defensa Nacional de Japón en caso si hay una amenaza similar a la del monstruo Godzilla o cualquier monstruo que podrá atacar a Japón. Ahí también la nave Super X tiene armas, por ejemplo los misiles y un rayo láser que es capaz de dañar cualquier cosa, y será piloteado por el capitán y sus compañeros para detener esta amenaza. Deberías llamarte Bob Elegante, decía el tercer ministro, y los demás ministros están pensando cómo será la nave Super X para detener la amenaza de Godzilla en ese momento. Y mientras tanto, con los protagonistas, vemos a estos últimos que están reunidos para ver la imagen del monstruo Godzilla, y Makoto Ayashida dijo, esta imagen de aquí es Godzilla, decía Makoto Ayashida. Y Hiroshi Okumura dijo, ¿cuántos metros tiene ese monstruo?, decía Hiroshi. Y Makoto dijo, Godzilla su tamaño es 80 metros, decía Makoto Ayashida. Hiroshi Okumura dijo, cuando ese monstruo llega a Tokio, decía Hiroshi. Y Makoto dijo, aún es probable. Pero en ese momento, cuando Godzilla destruyó el submarino de los rusos, al parecer se alimentó la energía del submarino de los rusos en ese momento, y de pronto Makoto Ayashida prendió la televisión para mostrar a Goro Maki y a Hiroshi Okumura la localización donde el monstruo Godzilla atacó al submarino de los rusos. Y Goro Maki dijo, así que ahí es donde Godzilla atacó el submarino, me imagino, decía Goro Maki. Y Makoto dijo, sí, exactamente es el lugar donde el monstruo Godzilla atacó el submarino de los rusos, y eso es su favorito, decía Makoto Ayashida. ¿Algo serio? Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Unos minutos después, vemos en algún lugar fuera de la ciudad de Japón, nos encontramos con la planta nuclear de Miyama, y en ese momento se escuchaba unos pasos pero más fuerte, y también se escucha unos gruñidos que están acercando donde estaba la planta nuclear de Miyama en ese momento. Y vemos un guardia de seguridad, que este último estaba por irse, pero de pronto el suelo que estaba el guardia de seguridad se termina rompiéndose en el proceso, y en ese momento el guardia, al ver lo que está viendo hacia arriba este último, se quedó sorprendido y a la vez asustado lo que estaba viendo sus propios ojos. Y vemos como el auténtico Godzilla da un rugido muy potente en ese momento, y el guardia de seguridad dijo 2 veces Godzilla. Godzilla, decía el guardia algo asustado. Se mamó. Y el monstruo Godzilla decidió caminar donde está la planta nuclear de Miyama en ese momento. Y mientras todo eso ocurriera, las personas que trabajaban en la planta nuclear decidieron correr tras la presencia de Godzilla en ese momento. Y mientras tanto, con los protagonistas, estos últimos están en el helicóptero para ver qué está pasando en la planta nuclear de Miyama en ese momento, y el helicóptero decidió aterrizar y los protagonistas también bajaron del helicóptero para ver qué sucede en ese momento, y mientras con el monstruo radiactivo Godzilla, este último da un rugido mientras observa la planta nuclear y al mismo tiempo caminando en ese momento. El monstruo radiactivo decidió acercarse a la planta nuclear de Miyama mientras caminaba en ese momento, y el monstruo Godzilla mientras caminaba se detiene al instante. Y este último mira hacia la planta nuclear y el monstruo da un gruñido mientras caminaba en el proceso, y mientras todo eso ocurriera, el gobierno de Japón y junto con el primer ministro y los demás fueron a ver qué está ocurriendo en ese momento. Solo me queda hacer una cosa en un momento así. Y el jefe de la Fuerza Armada Nacional de Japón dijo al primer ministro que lo lamentará que no le avisó antes de lo esperado, decía el jefe de la Fuerza Armada de Japón. Y el primer ministro no dijo nada mientras sus compañeros observan como el monstruo radiactivo Godzilla se está acercando a la planta nuclear de Miyama para absorber la radiación de la planta nuclear en ese momento. Ahora sí viene lo chido.
Y mientras con Godzilla este último da un rugido mientras caminaba hacia la planta nuclear de Miyama para alimentar la radiación en ese momento, y mientras que el monstruo Godzilla caminaba este último termina destruyendo o en este caso aplastando las pequeñas plantas nucleares de la gran planta en ese momento. Y Godzilla mientras caminaba este último da un gruñido mientras avanzaba destruyendo todo que se encuentra en su camino en el proceso. Y mientras que el monstruo Godzilla estaba destruyendo las plantas nucleares en ese momento los trabajadores que aún están atrapados en la planta nuclear de Miyama el techo de la planta termina de derrumbarse en ese momento, y el monstruo radiactivo Godzilla termina destruyendo en el proceso acabando con la vida de los trabajadores de la planta nuclear en ese momento. Eres un enfermo, amigo. Y de pronto Godzilla destruye la torre de la planta nuclear para absorber la radiación en ese momento. Y este último al ver la torre por dentro de la planta nuclear de Miyama el monstruo radiactivo Godzilla da un gruñido mientras intenta sacar el núcleo del reactor de la planta nuclear en ese momento, y Makoto Ayashida al ver que Godzilla está a punto de sacar el núcleo del reactor de la planta nuclear de Miyama este último dijo está sacando el núcleo del reactor. Decía Makoto Ayashida algo sorprendido y los tres protagonistas decidieron correr para ver qué está pasando en ese momento y mientras con el monstruo radiactivo Godzilla. Este último ya está a punto de sacar el núcleo del reactor de la planta nuclear de Miyama y el monstruo Godzilla al final ya pudo sacar el núcleo del reactor en ese momento, y mientras con los protagonistas estos tres últimos al ver que Godzilla ya había sacado el núcleo del reactor nuclear en el proceso y Makoto Ayashida dijo se está alimentando el núcleo del reactor nuclear. Decía Makoto y Hiroshi Okumura dijo que monstruo. Decía Hiroshi algo serio y mientras con el monstruo radiactivo Godzilla este último está absorbiendo la energía del núcleo del reactor mientras sus placas dorsales brillan con un color azul brillante en ese momento. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Y de pronto el monstruo Godzilla escucha algo que lo llama la atención y este último mira para arriba y ve unas aves que estaban volando y este último decidió soltarse el núcleo del reactor de la planta nuclear de Miyama en el proceso. Y Godzilla decidió seguir las aves que estaban volando y también retirarse en la ya destruida la planta nuclear en ese momento. A ver, ¿qué pasó? Y mientras con los protagonistas estos tres últimos, al ver que el monstruo radiactivo Godzilla se había ido junto con las aves en ese momento los protagonistas están asombrados y a la vez confundidos al ver que el monstruo Godzilla no siguió atacando la ya destruida la planta nuclear de Miyama, y Goromaki dijo ¿pero qué pasó? Decía Goromaki algo confundido y Hiroshi Okumura dijo también la misma pregunta de Goromaki que había pasado. Y Makoto Ayashida dijo espera un momento, si Godzilla no siguió atacando la planta nuclear por la presencia de las aves, ya tengo una idea vámonos Maki y Okumura decía Makoto Ayashida desde ese momento. Y bueno amigos eso fue todo espero que hayan gustado este capítulo 2 del fanfic de Godzilla contra Gamera bueno. Si este capítulo 2 tengan mucho apoyo, sacaré el capítulo 3 sin nada más que decir me despido chao.